Bien. Mira, Genaro, el caso Odebrecht es un caso muy difícil que ha concitado el interés de toda la región y cada país con su particularidad. Ya en Brasil provocó la destitución de una presidenta, ¿sí? Provocó el escándalo que ha inestabilizado más a los gobiernos democráticos de Brasil de los últimos tiempos, porque ya la época de los golpes de Estado en Brasil, en los 80, los 70, ya eso quedó sepultado. Pero este sin duda alguna ha sido el escándalo que más ha puesto en proceso de tambaleo al gobierno de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Costa Rica, y aquí en República Dominicana no se queda atrás. Se preparó un expediente acusatorio por los famosos sobornos de Odebrecht. En la fase inicial, 14 personas, se redujo a 6, se le sumó 1, 7 personas. Después dividió la alta corte, la Suprema Corte de Justicia, porque se está ventilando ahí, en ese lugar, por estar envuelto una persona que tiene jurisdicción privilegiada, y ese arrastra a todo el conjunto. Me refiero al senador Tommy Galán. Pero el mismo interior del Ministerio Público y de la Suprema Corte de Justicia luce dividido. El doctor Mariano Germán Mejía, honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha puesto en su lugar a la representante del PK, la señora Laura Guerrero Pelestier, y a su compañera de trabajo en la Suprema Corte de Justicia, la honorable jueza Miriam Germán Brito. ¿Qué le dijo Mariano Germán hace unos minutos? Que no son más Laura Pelestier y la doctora Miriam Germán Brito unos atrevidos. Que él no acepta intromisión de nadie, porque él es la voz del Poder Judicial. ¿Y por qué habló en ese tono el doctor Mariano Germán Mejía? Un hombre que, un intelectual del derecho, un hombre con un ejercicio exitoso, figura derecho, cimera. Entonces, dijo él esto a propósito de que la jueza Miriam Germán, le solicitó a la jueza Miriam Germán Brito que no se pronuncie al respecto porque ella no tiene el apoderamiento del caso. Pero no tiene calidad, como dicen. La doctora Miriam Germán Brito, que es una honorable jueza, sí, al parecer se excedió cuando hizo ciertos pronunciamientos a finales de la semana pasada con relación al caso del magistrado Francisco Ortega Polanco, quien es que tiene en sus manos este caso. Pero también se excedió la doctora Laura Guerrero Pelestier cuando dijo también, que dijo Laura Guerrero Pelestier, que solo el doctor Francisco Ortega Polanco podía sacar, en otras palabras, no la estoy citando textualmente, podría sacar a camino este expediente, que solo en él podría existir garantía de que se actúe de manera equilibrada, de manera justiciosa, si se quiere. Entonces yo le pregunto a la doctora Laura Guerrero Pelestier, ¿significa esto que los demás integrantes de la Suprema Corte de Justicia, ninguno tienen la calidad para poder llevar? Ni son confiables. No son confiables. Entonces es una declaración temeraria. Muy temeraria. Y muy peligrosa. Porque cuando el máximo organismo de justicia de la República Dominicana tiene voces disidentes, como doña Miriam Germán Brito, cuando el Ministerio Público, el PK, se expresa de esta forma, señores, entiendo que el presidente Danilo Medina estaría prácticamente siendo provocado para convocar al Consejo Nacional de la Magistratura
y si se pueden producir sustituciones en la Suprema Corte de Justicia, aplicarla, porque nunca antes se había visto un cuestionamiento tan fuerte ante la Suprema Corte de Justicia, nunca antes. Y esto todo es por causa del escándalo Odebrecht. Genaro Soriano. No tengo mucho que decir en esa materia, como tú sabes, es un tema Concha. eminentemente jurídico, ese es un tema de abogados y yo no soy nada de eso, pero me queda un pequeño espacio que tú me acabas de dar diciendo que todo eso deviene por el asunto de Odebrecht, y yo digo que sí, y también digo, bueno, es un asunto que tiene que ver con el reposicionamiento en materia de lo que le toca a cada uno que está pasando en el país. Y digo que está sucediendo con una serie de situaciones en todo el país cuando la gobernabilidad, cuando la gobernanza comienzan a tomar curso en el país. Cada quien quiere estar bien definido en el papel que tiene que desempeñar. Mariano Germán Mejía tiene que estar más definido que nunca en el papel que le toca desempeñar, y de ahí es probable que venga esa reacción dura, directa, apabullante, que pone en aprietos a la jueza Germán Brito y a Laura Guerrero Pelletier. Oye, parte de los rayazos que tiró el doctor Mariano Germán, que tú lo conoces muy bien. Sí. Dice, y cito, esto sí lo cito textualmente: el Ministerio Público no tiene por qué entrometerse en las acciones del Ministerio Público ni ningún juez. Tiene que decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia cómo debe actuar. El Ministerio Público ni ningún juez tiene que decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia cómo debe actuar. Ese es para el Ministerio Público. Y el otro rayazo que le tira es a la doctora Miriam Germán Brito. Mariano Germán, dice él mismo, actúa como Dios lo inspira y como su conciencia le mande. Y nadie tiene el derecho de entrometerse. Yo no acepto intromisión ni del Ministerio Público, ni de juez, ni de nadie, absolutamente de nadie. Mariano Germán no acepta intromisión absolutamente de nadie, de nadie. Se fue bien enardecido, bien incómodo, Eso. bien incómodo. Ahora yo le digo al doctor Mariano Germán, y me excusa, doctor, me excusa, con todo el respeto que usted merece, que por lo menos la primera parte de su declaración no son las declaraciones que están a la altura de una persona como usted. Una persona que tiene sobrada moral aquí en este país y que ha dejado de recibir ingresos importantes. Se ha sacrificado siendo presidente de la Suprema. Porque en el ejercicio privado al doctor Mariano Germán le iba mucho mejor que al frente de la Suprema. Esta parte donde usted dice, Mariano Germán actúa como Dios lo inspira y como su conciencia le mande. Doctor, ya eso quedó sepultado en el pasado. Ya el juez no actúa en base a la íntima convicción. Doctor, tenemos reglas claras del funcionamiento del Poder Judicial. Usted puede hacer uso de estas reglas, de estos reglamentos, y de seguro que queda bien parado también. Pero no, por favor, no se me desvíe ahí, doctor. No se me desvíe. Y se lo aconseja un amigo suyo. Porque si se desvía por ahí, mira lo que está pensando la justicia del año 66. No, doctor. A raíz de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, un órgano multidisciplinario donde converge el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, se crea una nueva oleada de reforma dentro del Poder Judicial. Se establece un mecanismo para elegir jueces diferente al que existía en el pasado, donde el juez estaba atado al poder legislativo. Eran los honorables senadores de la República quienes elegían la Suprema Corte de Justicia. Entonces eso quedó sepultado en el pasado. Y a partir de ahí se crea un reglamento diferente al que existía
en el pasado para el funcionamiento del Poder Judicial. Es así. Y yo pienso que todo eso que se está viendo ahora, que desde afuera pueden verlo como con todo el nivel de una rebatiña, no es tal, es sencillamente que cada quien está poniéndose exactamente donde le toca, porque cada quien quiere ejercer su función más apegado a una cuestión que se traduce en la demanda del país y la demanda de organismos internacionales de que este país esté claro en cualquier situación que sea, para que sea confiable. Bueno, vamos a los primeros consejos comerciales y regresamos de inmediato con más de Al Punto por su canal Santo Domingo TV. Somos la empresa de transmisión